Saludos participantes, les doy la bienvenida a este tutorial, Planeación de las operaciones empresariales, enfocado en la secuenciación de los trabajos o reglas de prioridad. Yo soy Randolph Morillo y para mí es un placer compartir con ustedes en esta ocasión, donde se analizarán algunos aspectos relevantes de las técnicas básicas de planeación de las operaciones, con un enfoque especial en las reglas de prioridad para realizar los trabajos en el corto plazo. Se puede asumir que la planeación es una de las funciones de mayor relevancia para los gerentes, tanto de nivel superior, medio o de base. Esta podría entenderse como la formulación de planes tendentes a lograr un estado deseado de la empresa en un espacio temporal determinado. Además, existen otros conceptos de planeación de las operaciones, dependiendo del tipo de planeación que se trate, ya sea a corto, mediano o largo plazo. En este caso, la planeación se asume como la acción de organizar los recursos y el personal con el propósito de lograr objetivos y asegurar la productividad en la empresa. Como herramienta de planeación, se utiliza la secuenciación de los trabajos, que es el objeto de estudio de este tutorial. Esta consiste en establecer el orden en que deben realizarse los trabajos en cada centro de trabajo. Esto porque dependiendo del orden en que se realicen los trabajos, la empresa tendrá niveles de eficiencia y productividad diferentes. Y lo que se busca con una planeación correcta es maximizar el valor en los procesos y productos, tanto para los clientes como para la empresa. Entonces, imaginemos que se tienen 8 clientes que solicitan los servicios de una empresa. Lo interesante es determinar cuál sería la secuencia más adecuada para que estos clientes sean atendidos. Tradicionalmente, la regla más utilizada es que el primer cliente que llega a la estación de servicio es el primer cliente que es atendido. Esta secuencia no siempre es la que aporta mejores resultados en términos de productividad. Sin embargo, es la que a los clientes le parece más justa. En este sentido, dependiendo del tipo de proceso de la empresa y del tipo de servicio que busca el cliente, se determina la secuencia más adecuada para realizar los trabajos. Por esos factores, el administrador de operaciones debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Se debe atender al cliente que solicite el servicio primero? ¿O atender al cliente que tenga alguna emergencia? ¿O por el contrario, atender al cliente cuya solicitud dure menos tiempo en ser procesada, lo que permite aprovechar los recursos? ¿O simplemente atenderlos a otros factores? La secuencia que se utiliza va a depender de muchos factores, como por ejemplo, la naturaleza de la empresa, el trabajo en sí, las características de los clientes, la sistematización de los procesos, entre otros. La secuenciación de los trabajos proporciona información valiosa para determinar el orden más adecuado para realizar los trabajos. En este sentido, se planifica el trabajo aplicando las reglas de prioridad para la planificación. Las reglas de prioridad se aplican especialmente a instalaciones orientadas al proceso, como empresas que ofrecen servicios, talleres de manufactura, entre otros. Como todo método de planeación sistemático, las reglas de prioridad tienen ventajas. Algunas son: permite asignar trabajos a personas o estaciones de manera eficiente. Facilita balancear los procesos o líneas, que contribuye a reducir sobrecargas y cargas bajas en los procesos. Por consiguiente, todo esto influye en el uso más eficiente de los recursos. Debido a que la realización de los trabajos en las empresas
tienen muchos factores que se deben considerar para ser más eficiente en las operaciones. Las reglas de prioridad se enfocan en los siguientes aspectos: en disminuir el tiempo medio de flujo de los trabajos, también en disminuir el tiempo medio de terminación. De igual modo, busca disminuir el tiempo medio de espera y busca maximizar el flujo de valor. Se mostrarán más detalles de estos aspectos en el ejemplo. Un elemento importante a considerar es que el método reglas de prioridad es estático, es decir, una vez definida la secuencia de los trabajos, no se modifican los cálculos, ya que no dispone de revisión del estatus de los trabajos. Las reglas de prioridad más comunes son: primero en entrar, primero en servir, representado como PEPS. Tiempo de procesamiento más corto, mostrado como TPC. Fecha de entrega más próxima, ilustrado como FEP. Y tiempo de procesamiento más largo, representado por TPL. Esto quiere decir que los trabajos se realizan atendiendo a una determinada secuencia. Para poder planificar los trabajos en cada secuencia se necesita conocer ciertas informaciones como el tiempo de duración de cada trabajo y la fecha en que cada trabajo debe ser entregado al cliente. Para determinar la secuencia más adecuada, es decir, aquella que permita utilizar mejor los recursos, ser más productivo y contribuir a lograr clientes satisfechos con la experiencia del servicio, se deben calcular las siguientes variables, que son las que guiarán el análisis para determinar la secuencia que se aplique. Estas son tiempo promedio de terminación, utilización, número promedio de trabajos en el sistema y retraso promedio del trabajo. Estas variables se calculan aplicando las siguientes fórmulas. El tiempo promedio de terminación se calcula con la división de la suma de los tiempos de flujo totales entre el número de trabajos. La utilización se calcula tiempo total de procesamiento dividido entre suma de los tiempos de flujo totales. Número promedio de trabajos en el sistema se determina con la suma de los tiempos de flujo totales entre el tiempo total de procesamiento. Y retraso promedio del trabajo se calcula dividiendo los días de retraso total entre número de trabajos. En el ejemplo se mostrará el proceso para obtener cada dato necesario y aplicar las fórmulas y obtener los resultados de las variables citadas. Para estar en condiciones de planear el trabajo con las reglas de prioridad, debemos conocer las siguientes informaciones. Tener un grupo de trabajos que se deben realizar, el tiempo de duración de los trabajos y la fecha en que estos trabajos deban ser entregados a los clientes. Veamos el ejemplo. Una empresa dedicada a la fabricación de muebles en madera para casas. Esta empresa recibió 5 pedidos de 5 clientes diferentes. Estos pedidos fueron realizados el mismo día. Cada cliente tiene una fecha específica en que desea recibir su pedido. Para cada pedido, la empresa tiene tiempos de procesamiento diferentes, debido a las características de cada pedido. Para facilitar el ejercicio, la empresa codifica los trabajos en letras A, B, C, D, E. De acuerdo a la tabla para este ejemplo, se asume que los trabajos están organizados de acuerdo a la secuencia primero que entra, primero en servir, es decir, PEPS. El primer cliente que llega es el primer cliente en ser atendido. Lo primero que se debe hacer es determinar la cantidad de trabajos. En este caso,
La cantidad de trabajos son 5. A, B, C, D y E. Luego se deben agregar 2 columnas, una a la derecha de tiempo de procesamiento del trabajo, que se utilizará para determinar el flujo del tiempo de los trabajos, y la otra debe incluirse a la derecha de fecha de entrega del trabajo, y se utilizará para determinar el retraso del trabajo. Entonces, a partir de la tabla actualizada, se procede a calcular los diferentes factores para aplicar las fórmulas. Tiempo promedio de terminación, utilización, número promedio de trabajos en el sistema y retraso promedio del trabajo. Utilizando la columna tiempo de procesamiento del trabajo, se suman todos los días que tardan los trabajos, lo que da como resultado el tiempo total de procesamiento, que es igual a 28 días. Luego, en la columna de flujo de tiempo, se suma el flujo del tiempo de los trabajos. Esto resulta de la suma del tiempo que tarda un trabajo en ser procesado, más el tiempo que el trabajo dura en espera antes de iniciar. Por ejemplo, para el trabajo A, el tiempo de flujo es 6 días, porque es el tiempo que tarda en ser procesado. Y en este caso no tiene tiempo de espera por ser el primer trabajo en ser procesado. Para el trabajo B, el flujo de tiempo es de 8 días, que resulta de la suma de 2 días, que son los días que tarda este trabajo en procesarse, más 6 días, que es el tiempo que el mismo dura en esperar para iniciar. Pues el trabajo B iniciará cuando se complete de procesar el trabajo A. Siguiendo con el trabajo C, el tiempo de flujo es 16 días, que resulta de la suma de 8 días que tarda este trabajo en ser procesado, más 8 días que dura en espera para iniciar. Igualmente, el trabajo C, antes de iniciar, debe esperar a que el trabajo B sea completado. Entonces, calculados todos los tiempos de flujo para esta secuencia, la tabla queda de la siguiente manera, representando la sumatoria de los tiempos de flujo totales, 77 días. Luego se procede a determinar el retraso del trabajo, que se calcula tomando en cuenta los días en que los trabajos deben ser entregados al cliente y el flujo del tiempo. Por ejemplo, el trabajo A se debe entregar en 8 días y el flujo de tiempo es 6 días. Esto quiere decir que el trabajo A tarda en procesarse 6 días y la fecha de entrega es en 8 días. Esto implica que el trabajo A se completa 2 días antes de la entrega al cliente. Por lo tanto, el trabajo A no tiene días de retraso. Eso se representa con un 0. Continuando con el trabajo B, este debe ser entregado en 6 días y tarda en procesarse 8 días. Esto implica que tiene 2 días de retraso. Entonces, calculado el retraso para cada trabajo de esta secuencia, la tabla queda de la siguiente manera. Días de retraso total, 11 días. Esto resulta de la suma de todos los retrasos de cada uno de los trabajos. Luego de completado el proceso para toda la tabla, se extraen los factores resultantes para la secuencia utilizada PE-PS, que corresponde al orden A, B, C, D, E. Estos son tiempo total de procesamiento, 28 días, sumatoria de los tiempos de flujo total, 77 días, y días de retraso total, 11 días. A partir de este punto, se debe aplicar las fórmulas para calcular las variables: tiempo promedio de terminación, utilización, número promedio de trabajos en el sistema
y retraso promedio del trabajo. Para calcular el tiempo promedio de terminación, se toma la sumatoria de los tiempos de flujo total y se divide entre el número de trabajos. 77 dividido entre 5, que da como resultado 15.4 días. Esto representa el tiempo promedio en que se terminarán los trabajos con la secuencia primero en entrar, primero en servir. Luego se procede a calcular la utilización del sistema, que resulta de dividir el tiempo total de procesamiento entre la suma de los tiempos de flujo total, multiplicado por 100 para expresar el porcentaje. En este caso es 28 dividido entre 77 multiplicado por 100, que es igual a 36.4%. Esto representa que las instalaciones están siendo utilizadas en este porcentaje. Por lo tanto, en la medida que la utilización sea mayor, en esa medida la empresa puede ser más productiva en el uso de los recursos. Se prosigue a determinar el número promedio de trabajos en el sistema, NPTS, que se calcula al dividir la suma de los tiempos totales de flujo entre el tiempo total de procesamiento. En este caso, 77 entre 28, que es igual a 2.75 trabajos. Este dato representa la cantidad de trabajos que se estarán realizando de manera simultánea en el sistema productivo. Esta información es útil para considerar que en la medida que ese trabajo, que ese dato sea mayor, en esa medida se necesitarán más trabajadores activos de manera simultánea. Por lo tanto, la tendencia sería reducir ese dato. La última variable que se debe calcular para esta secuencia es el retraso promedio del trabajo, que resulta de dividir los días totales de retraso entre el número de trabajos. En este caso, 11 dividido entre 5. Esto es igual a 2.2 días que los trabajos se estarán retrasando en promedio. Un análisis interesante para esta variable es que si los clientes son sensibles a las fechas de entrega de los trabajos, la secuencia que podría favorecer es aquella en que el retraso del trabajo sea menor. Al concluir el cálculo de todas las variables, estas quedan de la siguiente manera. Para la secuencia PEPS, orden de trabajos A, B, C, D, E. Tiempo promedio de terminación, 15.4%. Utilización, 36.4%. Número promedio de trabajos en el sistema, 2.75 días. Y retraso promedio del trabajo, 2.2 días. Bien, ya concluida la primera secuencia, ahora se debe realizar el mismo proceso para las secuencias restantes, que son tiempo de procesamiento más corto, fecha de entrega más próxima y tiempo de procesamiento más largo. En este ejemplo se mostrarán todas las secuencias con las variables ya calculadas. Estas informaciones se deben representar en un cuadro llamado cuadro de medidas de efectividad. Este es un cuadro donde se muestra el resultado del cálculo de todas las variables para todas las secuencias. Este cuadro se utiliza para el análisis y permite al administrador de operaciones determinar la secuencia más adecuada para planificar el trabajo. Para todas las secuencias, el cuadro queda de la siguiente manera. Pueden notar que están calculadas las 4 secuencias con las
con el orden correspondiente a cada trabajo, con el cálculo de todas las variables. A partir de este punto, el administrador de operaciones debe determinar cuál es la secuencia más adecuada para realizar los trabajos en términos de productividad, es decir, eficientizar el uso de los recursos. En este caso se puede afirmar que la secuencia tiempo de procesamiento más corto, TPC, es la que puede resultar más atractiva, debido a que es superior en 3 factores: tiempo promedio de terminación, utilización y número promedio de trabajos en el sistema. No obstante, es importante destacar que la secuencia que se aplique debe estar asociada a las características de cada cliente y a las condiciones de la empresa. Esto implica un análisis más minucioso de los recursos. Para concluir, consideraremos algunos aspectos para el análisis. La secuencia tiempo de procesamiento más corto, esta tradicionalmente minimiza el flujo del trabajo y el número promedio de trabajos en el sistema. La secuencia primero en entrar, primero en servir, esta ocasionalmente no es la que da mejores resultados en términos de productividad. Sin embargo, es la secuencia que le parece más justa a los clientes. En el caso de la secuencia fecha de entrega más próxima, esta puede ser conveniente para minimizar la tardanza máxima de los trabajos. Puede utilizarse en aquellos casos que se tengan clientes que son muy sensibles a la entrega a tiempo de los trabajos. Bien, esto es todo. Gracias por la atención. Espero que esta experiencia haya sido interesante. Hasta luego.